Ahora, pero ¿cómo está impactando el ambiente post-COVID, en lo que es la nueva realidad, el control de la pandemia? Ya en el World Economic Forum, que sucede en Davos, Suiza, ha habido durante los últimos 3, 4 años ya una consulta constante. Estos artículos son de mayo de 2016 y de febrero de 2017. Y ha habido una repetición de que lo que es la nueva huella del futuro de la construcción y lo que es el desarrollo constructivo ponen al impacto de la integración BIM y de la prefabricación de elementos o componentes de elementos de la construcción, es uno de los puntos principales de mayor impacto y obviamente altamente buscados por la sociedad en el futuro. Y esto obviamente fue impactado por la nueva realidad en cuanto a lo que es la economía de bajo contacto o low touch economy, que es la que estamos empezando a vivir, y también todas las reglas que surgieron para los protocolos de contención del coronavirus en obras de construcción. Ha habido otros impactos, como el que hizo la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción con el protocolo de regreso seguro a obras, y obviamente el sector salud ha estado publicando mucho toda la cuestión de la pandemia. Esto ha permitido que, por ejemplo, Europa, que nos lleva ya algunos meses de adelanto en esto, empiece a sentir hoy en día el efecto. Y esta es una publicación que acaba de sacar el ANDESE precisamente reconociendo que subió un 40% el número de obras con prefabricados de hormigón de 2020 a 2021. Esto nos permite ver cómo la gente está empezando a buscar que sus obras sean prefabricadas precisamente para tener un menor impacto. También la búsqueda o la megatendencia de la economía circular, donde tengamos todos los materiales dentro de un círculo estudiado de impacto, está ocasionando esta preferencia. Y actualmente incluso el Precast Concrete Institute ha hablado de la sustentabilidad del prefabricado para innovar, integrar y diseñar y tener estos impactos no solo en el medio ambiente, en los aspectos económicos, los aspectos sociales, sino incluso en la mejora de lo que es el desempeño de la estructura ante desastres, ¿no? Esto está permitiendo que, por ejemplo, ellos en Estados Unidos, ya lo que es la declaración ambiental de producto sea prácticamente por sector. Y eso es una de las fuerzas que tienen ellos en Estados Unidos, que también se está convirtiendo ya como una ISO para que sea un parámetro perfectamente estudiado. Y a nivel de la ONU, digamos, se firmó diferentes países el acuerdo del marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, que es un acuerdo de la ONU, de la Oficina de las Naciones Unidas, que está vigente de 2015 al 2030 precisamente para permitir la resiliencia de las sociedades. ¿Y qué es esta? Es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y de sus funciones básicas. Este es el punto fundamental donde ahora se está trabajando, ¿no? Obviamente hay varios organismos a nivel mundial. Está la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres. Ya se declaró un día internacional para la reducción de desastres y ha habido diferentes acuerdos entre los países precisamente buscando estas buenas prácticas del sector privado. Esto ha ocasionado que obviamente el aspecto inmobiliario comience a cambiar. Ya los usos mixtos, la vivienda vertical, la vivienda residencial plus y la vivienda en renta están teniendo un impacto que nos está llevando más que nada a los usos mixtos, que son torres departamentales con centros comerciales u oficinas, centros médicos y escuelas en el mismo lugar, para reducir por un lado los traslados, reducir por otro lado los contactos en este escenario post-COVID y permitir que la sociedad siga generando y siga fluyendo. La tendencia en cuanto a diseño la podemos ver qué se está diseñando hoy en día para que vean hacia dónde vamos. Y entonces tenemos aquí la muestra. Esta foto es fascinante porque se pueden ver 3 siglos de ingeniería de puentes. El primero es el puente del siglo XIX, que es el que ven en rojo. Luego viene un puente del siglo XX, que es el atirantado que ven en medio. Y obviamente la solución actual, que es una solución muy estética, que es el otro puente que ven, que conecta lo que es Edimburgo con el norte de Gran Bretaña. 300 años en esta fotografía.
La historia de los puentes es fascinante precisamente porque comenzaron puentes y viviendas en la misma secuencia. Y no solo en Europa, sino también en Asia, había puentes que servían de ciudades. Esto es en Medio Oriente, donde también vemos cómo están haciendo un puente que controla además un embalse. En otros lugares como India hay puentes naturales que lo que hacen es, en lugar de armarlos, los van haciendo que crezcan en el sentido de lo que van a usar. Pero hoy en día las soluciones se han ido a no solamente una arquitectura de puentes por necesidad de comunicación, sino ya hay una arquitectura de que sea un espectáculo, que sea algo bello. Entonces tenemos puentes tan sencillos como este de Moisés, o como este puente que no es más que nada que el viaducto Milá, donde la ingeniería hace su espectacular aparición, ¿no? Para un puente que, como pueden ver, está materialmente sobre las nubes. En Inglaterra existe este puente que es el Paddington Basin, que es precisamente un puente que entre semana se recoge para que las embarcaciones puedan transitar y, digamos, una vez que pasó el asueto del fin de semana, se vuelve a abrir el puente para que en el día laboral sirva de conexión entre oficinas, casas, etc. Es decir, ya no es una estructura estática, tienen una movilidad. Esto es otra de las soluciones. Este es un puente, por ejemplo, que no es recto, va haciendo un acomodo arquitectónico que permita a la gente cruzar eh, eh, una de las cordilleras en el sur de Singapur, encima de Henderson Road. Aquí es otro puente que está sometido a condiciones muy severas, es el puente Borracho, está en la zona de la carretera atlántica. Hay otros puentes que es belleza pura, como es este del Puente Infinito, que está en el río Tess, en una zona del noreste de Inglaterra. Pero también tenemos puentes como este que está en Graz, Austria, donde tiene la función de, además de ser un puente, tiene una tienda y una discoteca en el centro del puente. Se vuelve ya al concepto ese que veíamos de Florencia, de vivir el puente como tal. Asimismo, en Europa, sobre todo en el norte, donde las vías de navegación son fundamentales, tenemos puentes que permiten el paso de, digamos, barcos y todo lo que son las líneas fluviales que son tan importantes. Y entonces, para poder pasar los barcos de un lado a otro, lo que se hacen son puentes para el paso de los barcos, como pueden ver en estas fotografías, e incluso hacer estructuras que permitan bajar barcos de un nivel de un canal a otro, como es este caso. En este caso pueden ver cómo el barco llega por el canal de arriba, entra en este como, vamos a llamarle como una rueda de la fortuna que le permite bajar al nivel inferior para seguir su tránsito en un nivel fluvial muy inferior y poder permitir el tránsito, ¿no? Y además lo convierten como en un punto de visita, un punto turístico, en este caso, ¿no? Aquí vemos uno de los metros precisamente donde la rueda de Falkirk está precisamente girando. Y tenemos obras sobre todo de edificación que están empezando a ser fundamentales. Esta es la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright. Hay obras en Europa que están empezando a ser muy atrevidas arquitectónicamente. Aquí vemos otra que es la sede de Statoil. Que es una iglesia en Hiroshima, en Japón. Un centro religioso en lo que es Nueva Delhi, en India. Y pueden ver que para estos elementos de grandes requerimientos arquitectónicos, de texturas controladas, ya la prefabricación comienza a implementarse precisamente para obtener el nivel de calidad y de estética requerida por diferentes obras. Calatrava ha sido uno de los fuertes impulsores con las obras que ha realizado, como podemos verlo. Este es el Centro de las Artes y las Ciencias en Valencia. Y incluso en Abu Dhabi hay hoteles que están dentro de lo que son las autopistas de competencia de Fórmula 1 o edificios que son muy atrevidos en cuanto a su inclinación, sobre todo ahorita todo lo que es los Emiratos Árabes Unidos han hecho muchas pruebas en este sentido. Tenemos aquí, por ejemplo,
la necesidad que tiene hoy en día la parte inmobiliaria de que esta torre que se construyó en Mississauga, Ontario, en Canadá, se tenía proyectado una torre. La demanda es tan grande y obviamente hay un interés del público por tener un departamento que ocasiona la construcción de la segunda torre en el tiempo más corto. Eso es lo que permite hoy en día, o lo que se busca hoy en día con una rápida respuesta al mercado inmobiliario, como se puede ver. Y otras son realmente retos impresionantes, como es el Teatro Nacional de China. Vemos aquí, por ejemplo, el Museo de la BMW en Welt, Múnich, el Quadracy Pavilion en Wisconsin, que es una estructura con movimiento. Esta, cuando el clima no es adecuado, se cierra, y cuando el clima es agradable, se abre precisamente como alas para recibir la luz, ¿no? Por ejemplo, es otro proyecto en Abu Dhabi, que es un edificio prácticamente circular con una estética muy llamativa. Y también podemos ver que en el futuro nos esperan estructuras que empiezan a jugar mucho con los materiales y con nuevos impactos en la ecología para minimizar la huella de carbono, minimizar zero energy, la utilización de energía, y permitir la utilización de nuevos materiales que permitan la industrialización rápida de estos conceptos. Y tenemos, por ejemplo, estructuras tan impresionantes que generan economía, como es el Marina Bay Sands en Singapur, que es un complejo que permite una derrama económica impresionante y lo convierte en un icono actual en Singapur, precisamente porque este casino que se establece en esa zona comienza a permitir la llegada de muchos negocios y obviamente de gente que va sobre todo a lo que es su parque continuo, el Sky Park, que es un elemento de 340 metros de longitud que tiene piscinas y tiene todo. Ahora, ¿qué se tuvo que hacer para poderlo aplicar? Pues tecnología de punta. ¿Por qué? Porque la vibración, sobre todo de la gente parada aquí en la esquina, es tan grande que esta esquina tiene una masa vibradora precisamente para amortiguar la sensación y poder permitir esta construcción, que juren que en Año Nuevo se llena de gente aquí esperando ver el espectáculo de luces que sucede en la bahía, ¿no?, de Singapur. Este tipo de elementos, les voy a pasar rápidamente aquí cómo se construyó. Aquí vemos la bahía de Singapur. El proceso constructivo, cómo levantan los dos edificios y generando un atrio gigantesco entre ellos dos. Es una estructura que tiene elementos de concreto, elementos de acero. Prácticamente es una estructura híbrida en muchos de sus puntos. Aquí vemos, por ejemplo, lo que es el centro de convenciones. La zona de las tiendas, lo que es el centro comercial, que define precisamente un edificio de usos mixtos. Y finalmente la parte que quería mostrarles, que es precisamente la construcción del parque lineal en la parte superior. Perdón, déjenme regresar al punto. Ahí lo están subiendo. Este es el Marina Bay Sands en Singapur, ¿no? También hay otras obras icónicas, como puede ver lo que es la urbanización vertical de La Entrelazado, o The Interlace, que ganó el premio mundial al edificio del año en 2015. Este edificio tiene una característica muy curiosa. Lo que buscaba el arquitecto con la distribución era aprovechar al máximo la huella para impactar lo menos posible y que los departamentos que se ofrecían a los clientes no estuvieran a más de 3 pisos de cualquier terraza o jardín. Y la
huella de lo que son las piscinas y las, vamos a llamarle las albercas, eh, los espejos de agua que hay, permiten reducir el calor en la zona, permitiendo que esta zona, al ser muy, muy calurosa, por la cantidad de espejos de agua que tiene, sea menos el impacto y sea más codiciados los departamentos en esa zona. Tenemos estructuras como esta y uno de los edificios que en este momento es el más grande construido con aislamiento y con prefabricados es precisamente el campus Apple en Cupertino, California, donde toda la estructura es prefabricada y está sobre 1.300 aisladores más o menos que tiene, diseñados para resistir desplazamientos de hasta 2 metros ocasionados por un terremoto, ¿no? Y obviamente el gran laboratorio de arquitectura que ustedes pueden ver en este momento es Dubái, donde precisamente tienen el Burj Khalifa, que es la torre más alta, ya tienen en proyecto la siguiente de 1 kilómetro, pero para que se den una idea, el laboratorio de arquitectura tan impresionante les muestra el recorrido de Dubái lo van a realizar a través de lo que es el Como pueden ver, ha sido el laboratorio a nivel mundial de todas las arquitecturas, todos los métodos constructivos y la prefabricación se ha destacado con el desarrollo de varias empresas que hoy se cuentan entre las más grandes a nivel mundial, precisamente con prefabricados, por el tipo de condiciones climáticas, por el tipo de construcción y la velocidad con la que han requerido. Este crecimiento de Dubái ha sido impresionante. Bueno, ¿cuál es el nuevo escenario de la prefabricación o qué se ha estado haciendo? Es tan impactante que de hecho en la lista de The Skyscraper Center, que es precisamente la que lleva el récord de los edificios de altura, Japón es el que domina en este momento. A pesar de las alturas y a pesar de todo, Japón ha sabido integrar la prefabricación con los sistemas modernos de disipación de energía para permitir un impacto en lo que es su economía y por lo tanto las alturas. Voy a hacer un recuento rápido para que se den una idea de las estructuras prefabricadas y en algunos casos con aislamientos y disipación que les han permitido construir en un lugar donde los terremotos impactan tremendamente, los desastres naturales también, y ellos lo han sabido manejar de manera adecuada, reduciendo los riesgos, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esta estructura que es prácticamente de 60 pisos, 209 metros. Tenemos otras estructuras como el Tower Hiroshima, de 193 metros. En este caso, Nakanoshima Tower, 193 metros. En este caso, una estructura mixta de concreto prefabricado y concreto colado en sitio, de 192 metros. Por ejemplo, que es igualmente el Tokyo Towers, precisamente en Tokio, siendo de 192 metros. Tenemos el Kobe Nanomiya,
que es de 190 metros, y ahí empezamos con una serie de edificios donde ven ustedes el impacto precisamente de la prefabricación, algunos de 169, 150 pisos, que permiten precisamente ese concepto de residencial y comercial, permitiendo que el edificio tenga. Incluso en Medio Oriente ya empieza a haber edificios como este de Bahrein, que tiene 165 metros, 35 pisos de altura, que es prefabricado. Tenemos otra zona, este es el Akasaka Tower. Este es el Apple Tower Residence de 152 metros. Este fue hecho por Obayashi Corporation. El Yokohama Tower de Mitsubishi, construido precisamente por Kajima Corporation. Y luego ya empezamos con edificios donde la altura permite ya sobre los 40 pisos que empiecen a tener sistemas de disipación sísmica a base ya sea de aislamiento, de amortiguamiento o algunos elementos como conexiones postensadas. Este, por ejemplo, que está en Estados Unidos, es el River Bridge Tower, construido en Jacksonville, y precisamente tiene 131 metros de altura, pero es totalmente prefabricado a base de esos macromarcos que ven ustedes en la fachada, que permite interiores muy limpios, ¿no? Este es otro, que es el Residential Tower, The Paramount, le llaman al edificio. Es diseñado por Engelkirk, uno de los estructuristas más connotados de Estados Unidos. Este, por ejemplo, está en los Países Bajos, en La Haya. También es de concreto prefabricado, con una figura muy estilizada y se fijan muy esbelta. Este, por ejemplo, está en Austria, precisamente, es concreto prefabricado. Este está en Estados Unidos nuevamente. Y luego tenemos Nueva Zelanda, una de las soluciones actuales, que este edificio tiene la curiosidad de que no tiene columnas interiores. Todo lo que es la fachada, la piel del edificio, es lo que le da su estructuración a este edificio. En Japón, ya vamos a entrar con edificios que a pesar de no ser tan altos, tienen una importancia fuerte porque pudieron o tuvieron sistemas de disipación sísmica antes del sismo de 2011 en Japón, de 9 grados, y entonces permitieron tener un récord de cómo se comportaron estos edificios en el sismo, ¿no? Este, por ejemplo, está en Chile, es el Noa Capital. Este, por ejemplo, es en Taiwán, es la estructura Ágora, que precisamente hace este giro y tiene aislamiento sísmico. Este es otro de los edificios en Japón, la Taosan Tower, donde podemos ver cómo es el concepto de prefabricado. Todo lo que está en naranja es el elemento prefabricado y lo que está en verde es el sistema colado en sitio que permite la conexión de elementos y mediante losas preforzadas permite la optimización de los espesores y de lo que es el comportamiento adecuado de esta estructura, ¿no? Este, por ejemplo, es el Island Tower Sky Club, que este tuvo una característica curiosa. El gobierno, cuando fue terminado, pidió a los constructores que, a base de subir gente y empezar a moverse en ciertas direcciones, someter el edificio a vibración para ver su rango de excitación ante movimientos simulados. Y hay un estudio muy interesante presentado de cómo se comportó ante esta característica de prueba de carga, podríamos llamar, de subir mucha gente en él y empezar a moverlo para ver cómo se aceleraba el edificio y si realmente amortiguaba, ¿no? Este, por ejemplo, está en Indonesia. Aquí podemos ver cómo van colocando los aisladores y los elementos de fijación para que estos aisladores puedan ser, en caso necesario, cambiados con el tiempo, pues tienen una vida útil de 50 años. Puede darse el caso que en 50 años alguno tenga que ser cambiado para poder alargar la vida de la estructura, ¿no? Este, por ejemplo, está en San Francisco y precisamente es una estructura de concreto en su parte inferior, con una estructura de acero en la parte superior, y entonces para el crecimiento posterior que fue planeado en estos dos niveles más, se determinó colocar un sistema de aislamiento sísmico para permitir la construcción y obviamente el reforzamiento de la estructura, ¿no? Y tenemos otros edificios que están haciendo ahorita de usos múltiples. Esta tendencia de desarrollo tiene que empezar a ser ahora con todos los elementos que está buscando la sociedad hoy en día para la resiliencia y la seguridad de las edificaciones. Estos nuevos paradigmas de las sociedades nos
llevan a las tendencias inmobiliarias y los requisitos de la nueva sociedad, lo que se les está pidiendo ahora en el diseño. Y precisamente en una visita que tuve a Japón, donde pude visitar los lugares que tienen aislamiento y gracias al contacto con la sociedad japonesa, tanto de aislamiento sísmico como la sociedad japonesa de concreto prefabricado, pudimos ver el impacto. Y esto nos permitió que, trabajando con el ingeniero Armando Gallegos, bajo las órdenes del ingeniero Armando Gallegos, hiciéramos uno de los primeros edificios aislados, que es el centro comercial de concreto prefabricado que está en la parte inferior, con los aisladores colocados en lo que es la interfase o zona de la losa de cambio de rigidez para construir un centro comercial de acero en la parte superior. Este tuvo un comportamiento excelente en 2017, ¿no? Y aquí podemos ver también un puente que está precisamente en Tijuana, Baja California, donde trabajamos con el ingeniero José Manuel Rojas y en el diseño y precisamente se colocó aisladores a este puente, ¿no? Aquí podemos ver la colocación de los aisladores. Pero esto no es nuevo. La industria del prefabricado, de hecho, ya se visualizaba como un gran partner, un gran socio de lo que es el aislamiento, precisamente con una publicación que hizo el doctor Ian Buckle en la década de los 70, como pueden ver, donde de hecho ya se hablaba que el aislamiento sísmico es una solución para la problemática que en ese momento se preveía en la industria del concreto prefabricado, precisamente por las zonas sísmicas. Entonces, ellos ya habían estudiado y obviamente uno de los países que mejor tomó esto fue Chile, donde en Chile en los últimos años ha habido un impacto muy fuerte entre lo que es la prefabricación y lo que es en este caso el aislamiento o la disipación sísmica. Los sistemas son muy rápidos, como pueden ver aquí, llegan los elementos en el día 1, se inicia el montaje, la unión viga-columna, como ya el edificio se mueve como cuerpo rígido, ya no hay una necesidad de tener conexiones muy complicadas para garantizar la cuestión de la disipación de energía en la junta. La junta ya queda una junta normal, rígida, que no va a estar sometida a una deformación, porque como se va a mover como cuerpo rígido, la ductilidad en las conexiones ya no va a ser necesaria. Todo el esfuerzo de disipación de energía lo hace el aislamiento sísmico, de tal manera que el montaje es muy rápido, las conexiones son muy simplificadas y el edificio prácticamente en 11 días está montado en su totalidad y ya lo demás es el avance para lo que es el acabado. Este tipo de elementos han ayudado, porque en un edificio normal, convencional, vamos a llamarle, lo que es la disipación de energía en las juntas por la ductilidad es muy necesaria, puesto que el edificio se mueve juntamente con el terreno. Entonces, la deformación ocasiona por la inercia que tengas estas vibraciones y requieres una ductilidad muy alta en las conexiones. Cuando aislamos el edificio se va a mover como cuerpo rígido, aunque realmente lo que se mueve es el terreno. Como está desconectado, ya el edificio no se mueve o se mueve mucho menos y entonces todo lo que son las conexiones ya no requieren una utilidad tan fuerte, puesto que no están teniendo la necesidad de disipar energía por ciclos histeréticos. Ya todo el ciclo histerético, el calentamiento y la disipación de energía está sucediendo en la base, ¿no? De tal manera que la reducción de solicitaciones anda entre un 70 a un 90% de lo que son la energía sísmica eh, que está absorbiendo el edificio, ¿no? Esto ha permitido que las estructuras prefabricadas tengan menor tiempo de construcción, mejor calidad, menor dependencia de la mano de obra, mayor certidumbre en plazos y costos, menor impacto ambiental, una mayor seguridad laboral y una viabilidad en condiciones extremas. Y esto aunado a una seguridad frente a terremotos por la reducción de las fuerzas, ¿no? Obviamente, cuando vemos esto en las gráficas de desempeño, lo que es el costo final y el costo objetivo, el control del riesgo y la reducción de los riesgos que se puedan presentar a lo largo del proyecto, pues una estructura prefabricada tiene mejor control de esto. Actualmente los sistemas que se manejan ya son muchos, pueden ser péndulos de fricción, pueden ser aparatos de neopreno con centro de plomo o incluso pueden ser aparatos de neopreno de alto amortiguamiento, ¿no? Cada estructura tendrá que ser estudiada cuál es la solución más adecuada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en un terremoto? Como van a poder ver en este video, cuando el terremoto llega, el edificio se acelera y desacelera junto con él.
El edificio que tiene aislamiento no tiene esa necesidad de sufrir daño, se mueve como cuerpo rígido y el que absorbe o disipa toda la energía es precisamente el aislador. Ahora, ¿pero qué pasa en un movimiento sísmico? Aquí lo pueden ver. Vamos a ver precisamente esa gráfica histerética de lo que es la disipación de energía que sucede en la base. Vean cómo el elemento, en el momento que empieza a trabajar el disipador, empieza a disipar esa energía y por eso la energía disipada es el área bajo la curva de los ciclos histeréticos que ustedes ven aquí y es lo que va permitiendo. Eso permite que la estructura, que en este caso si es prefabricada en la parte superior, tenga realmente una optimización en sus conexiones, en sus secciones, en su cantidad de acero, que permita realmente la reducción del costo y por lo tanto también la reducción del riesgo al tener menos peso, al tener menos incertidumbre y permite precisamente que el comportamiento de un sismo sea más eh, controlado, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos aumentando el periodo de vibración de la estructura y por lo tanto estamos reduciendo la aceleración. Este estudio tiene que hacerse en cada obra en específico para ver que esta eh, premisa se esté cumpliendo en el edificio en específico. Al cambiar el periodo de vibración y hacerlo más elástico, obviamente la aceleración a la que va a estar sometida el edificio cambia y eso permite que las aceleraciones van a impactar en una menor fuerza y van a permitir que el edificio tenga un mejor desempeño, no solamente en la estructura, porque la estructura puede diseñarse para resistir, pero hablamos de todos los elementos arquitectónicos que son no estructurales y que normalmente en un modelo matemático de análisis estructural, pues no ponemos las ventanas, no ponemos los plafones, no ponemos los muros interiores, porque se consideran sacrificables en un sismo intenso. ¿Qué es lo que pasa? Que con este tipo de tecnologías se protegen los elementos arquitectónicos, permitiendo menor incertidumbre en el desempeño estructural de los elementos, ¿no? Estamos reduciendo las aceleraciones con ampliar el periodo. Ahora, también existe el amortiguamiento, porque va a haber estructuras donde no es posible usarlo. Entonces vean lo que pasa con el amortiguamiento. Llega el sismo, pero una vez que el sismo termina, la estructura queda vibrando. Por eso, a pesar de que muchos, que nos tocó vivir el sismo 85, vemos el acelerograma y vemos que duró 60, 70 segundos, pero realmente la gente dice que duró 2 minutos, porque en muchos casos el edificio quedó vibrando, ¿no? Y entonces la gente por eso tuvo la sensación. Ahora, ¿cómo disipa energía un amortiguador? Precisamente igual con un ciclo histerético que lo va determinando precisamente por el paso, ya sea del plomo o del líquido viscoso, que pasa de una cámara a otra. Y eso permite, mediante ese esfuerzo, amortiguar el edificio y permitir esa disipación de energía sin daño estructural, limitando el desplazamiento lateral para que éste no pase del rango elástico. De tal manera que la estructura se conserve, igual que en el aislamiento, solamente es un rango inelástico sin entrar en el periodo, en el rango inelástico de deformación de la estructura. Y igual, aquí el área bajo la curva, el ciclo histerético, es la energía disipada. En este caso, los dispositivos que se pueden usar son de diferente tipo dependiendo de la aplicación. Y en este caso, el amortiguamiento lo que hace es, al aumentar el amortiguamiento, se reducen las aceleraciones completas del